Hola, ¿qué tal? Soy Publio Bautista González Uzcategui, artista del municipio de Puerto Rondón, del departamento de Arauca. Bueno, hoy nos encontramos con unos expositores, sabedores de la manifestación y la tradición del baile del joropo. Este podcast lo realizamos para un proyecto, para el proyecto de CDM, Danzas, Centros de Danza y Movimiento, Memoria Viva, Cuerpo que Danza, la historia de llaneros y llaneros del departamento de Arauca y Casanare. Bueno, nos encontramos con el maestro Luis Alberto González Pispirrino. Y el maestro Pedro Fidel Sosa. La maestra Abigail Pucha. Y Josefina Sosa. por supuesto, Pepina, como la conocemos en nuestro municipio. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy fascinante y el primer tema es que vamos a abordarlo de la siguiente manera. El tema es, vamos a hablar del joropo de ayer y el segundo tema es el joropo de hoy. Es esa manifestación, el del joropo de ayer, esa manifestación antigua que lo caracteriza a usted, que caracteriza a la maestra Abigail, igual a la maestra Josefina, y que el maestro Pipirrino, como la persona que le está hablando, conocimos el joropo, pero no nos quedamos tan profundamente en ello, sino que migramos a ese joropo que podemos decir que es el joropo moderno. Entonces, yo quiero preguntarle, voy a iniciar con el maestro Pedro Fidel Sosa, preguntándole que nos cuente cómo y dónde inició el amor por el baile del joropo. Bueno, yo inicié el baile del joropo criollo, como lo llaman anteriormente, ¿no? En la sabana, en la vereda El Marrero. Eso es en el municipio de Rondón. Municipio de Puerto Rondón. En ese antes era vereda El Marrero, todo lo que es el letrero, ¿no? Marrero era una sola zona, sí, pero se subdividían en... No, después más o menos en el 66 se dividió esa vereda que nació la vereda El Letrero. Ajá. Entonces yo fui criado en esa vereda, porque es el letrero, ¿no? Y ahí fue donde yo empecé mis primeros pasos de bailar el joropo criollo. Y ese joropo criollo, pues no tenía maestro ni quien lo disciplinara ni nada, sino como uno aprendía. Se aprendía, me imagino que viendo, ¿no? Viendo a los demás hacer el baile, emparrando llanero. Exactamente. Y ahí empezamos primero con una bandola vieja que tenía un tío mío, ¿sí? Sí. Me acuerdo tanto. Y un hermano de aquí, mi comadre y prima hermana que somos, que se llamaba José Sosa, se llama. Ellos eran los que formaban estos tremendos parrandos. Ellos eran los músicos de la región. Sí. Y aparte de tocar ahí en la vereda, en el Marrero, iban a otros lugares el parrando. A otras veredas, los invitaban porque eran los únicos que salían de eso. Y eran muy conocidos por la música. Ay, dígame reconocido, porque el viejito, mi tío Pancho, era un viejito. Pancho Sosa. Pancho Sosa. Sí. Ese viejito era reconocido con la bandona. Y también le cuento, ¿no? Por lo menos hacían una fiesta en casa de ella, doña Pepina, como todos la conocemos, ¿no? Y entonces, la mamá de ella y el padrastro, porque ella tenía padrastro, ellos eran los que se encargaban de la comida para la gente, ¿no? Ah, claro, importantísimo. No había pensado en ese momento, pero qué bueno que usted lo aborda. La comida en los parrandos era algo primordial. Como la bebida también, ¿no? Sí, señor, el aguardiente. Eso es una fiesta sin aguardiente no era fiesta, ¿no? Aguardiente, sí. Bueno, ellos mataban, digamos, una vaca, un marrano, lo hacían todos en hallaca, todo eso en hallaca. Pero nadie ponía un peso. Nadie ponía un peso, ellos solos, ¿eh? Pero como todo venía de la misma finca, del mismo fondo, porque ellos sembraban el plátano, el maíz, todo lo que era de pan coger, la yuca, todo lo sembraban en la finca. Ahí mismo en la finca, o sea, nada llevaban del pueblo, todo se cultivaba y todo se consumía ahí. Bueno, se pilaban 3, 4 pilonados de maíz para hacer la masa para las hallacas. Okay. Eso no se compraba 1 kilo de harina o 2 kilos. No vaya al pueblo y me compra, no. Eso lo producía la misma finca.
los mismos dueños de casa. Como decir Abigail, contaba Sí. el maestro Pipirrino, vaya a la tienda y me compra un azúcar, Pipirrino. No, allá no había porque era el campo, La Habana. Ah, bueno, entonces, de ahí se empezaba su parranda, compañero. Ahí se empezaba. Llegaban los invitados 6, 7 de la noche. Gente venía de lejos, 3, 4 horas de camino, pero de a pie. Los animaba era la fiesta, los La motivaba la fiesta, la parranda. La fiesta con sus cotizas en el bolsillo de atrás, enrollados hasta aquí o entucados. Cuando llegaban se cambiaban, descalzos, o llegaban de una vez a la parranda a bailar así como llegaban. Embarrialados, mojados como ya contaban una pared de una vez. Vámonos al bailoteo. Y a tomar trago. Cuando menos acordaba, no se había cambiado, pues se acordaba y se cambiaba. Ah, bueno. 3, 4 días tomando, bailando. Y por ahí de vez en cuando iban y se echaban un bañito, las mujeres volvían y se cambiaban y mira, Y seguían seguían en el parrando. en el parranda. Sí, señor. Bueno, vamos a transmitirle la pregunta a la maestra Ana Abigail Cuenzas. De todas maneras, Bueno, la pregunta para doña Abigail es la misma. ¿Cómo y dónde fue su inicio con el baile del joropo? ¿Dónde nació ese primer amor por el baile del joropo, maestra Abigail? Pues la verdad es que como yo nací en Feliciano, la vereda Feliciano, Eso es en el municipio de Arauca. sí. Entonces, mi papá era cuatrista, Ok. mi mamá, pues, la ama de casa, ¿Pero le gustaba la parranda también? claro, le gustaba la parranda. Y había un señor que se llamaba Ramón Antonio, que él tocaba las maracas, otro señor que se llamaba Sabá, y él tocaba el 4, y el papá de Armando Ramírez, Manuel Torres, él tocaba la bandola. De ahí que Armando Ramírez aprendió a tocar el arpa, me imagino, ¿no? Por la vena Después, musical cuando del vino papá. a Carauca fue que Armando empezó a tocar la arpa. Y usted se inició ahí en esa época, en la vereda, mirando la música. Mirando, bailando, mis hermanas, la gente que llegaba del ¿Y qué edad tenía doña Abigail cuando empezó ese proceso, a empezar a gustarle la música, a mirar ese tipo de expresión? Bueno, cuando llegué a Arauca, pero yo llegué a Arauca pequeña, de 5 años. Pero entonces cuando ya crecí, que empezaron los festivales en Arauca, entonces íbamos con mi mamá a la concha acústica del parque, que antes era en el parque la concha acústica, y ahí yo veía a las mujeres bailando, a doña María Regular, ¿Y usted se imaginaba algún día a doña Elena Brito, a doña Elida Carrillo, pero no eran bailadoras para premiación. ¿Sí? No eran bailadoras de concurso, eran de esas Exactamente. bailadoras casuales que Exactamente. se hacían en un salón mirando Sí. y aprendían de lo que miraban. No, tampoco habían academias ni nada de eso, y entonces a mí me gustó la vaina y aquí estoy. Bueno, doña Abigail, yo quiero preguntarle a usted algo puntual, como le pregunté a don, que nos contó don Pedro Fidel. ¿Usted presenció estos parrandos llaneros por allá en la sabana? Ujú. ¿Los vivió? Claro, lo viví. ¿Cómo se organizaban esos parrandos por allá en esas sabanas del Arauca? Bueno, se invitaba a la gente de la vereda y iban y se formaba el parrando y duraban hasta 8 días parrandeando. Allí en mi casa en Feliciano, sí. Bueno, y yo digo, doña Abigail, la pregunta mía es, al día de hoy es complicado tener invitados a una fiesta, cuesta mucho dinero. Claro. En ese entonces, doña Abigail, la pregunta mía es la siguiente, ¿y 8 días? ¿Y quién ponía la comida para 8 días y la bebida, el trago? Mi mamá y mi papá, porque ellos tenían conuco y ahí sembraban el maíz, la yuca, el topocho, porque no había plátano en esa época. Y de pan pues había batata, para cuando hacían marrano asado, mataban una res, asaban, hacían choriza, hallacas, de todo. Ah, bueno. Qué bonita la experiencia, doña Abigail, gracias por compartir esa memoria que está viva todavía con nosotros, porque pues seguramente detrás de esta pantalla no lo vamos a quedar aquí, lo vamos a contar porque ya se está hablando y lo van a ver muchas personas alrededor del mundo
pero qué bueno que nos va a quedar sobre todo para las nuevas generaciones, que es lo importante. A Josefita, le quiero preguntar, ¿dónde y cuándo nació el amor por el baile del joropo de ayer? Ese baile que ustedes practican y que llevan con tanto orgullo. Pues ese baile yo lo aprendí a bailarlo en la casa de mi mamá, con un tío y la mamá de mi compadre Fidel. Ella era muy parrandero. Y otra señora llamada Irena Galindez, que es la que me enseñó esos bailes, por lo menos el baile del gabán, renqueado, el baile del araguato y todas esas otras músicas así. Y esos bailes que se hacían en esa época, pues sí, ya mi mamá hacía esos bailes, esos parrandos. Y yo me gustaba, era puro bailar, yo no me gustaba ni arrimarme a la cocina ni nada. Y cuando me llamaban que venga a atender aquí. La cocina nada. La cocina, no, mamá, yo ahorita no atiendo cocina, no atiendo nada, yo voy a bailar. Y eso es lo que le gusta a ella. Y me iba a bailar, yo no le ponía cuidado de que me llamara. No, La señor. cocina para otro. Y más si tenía por ahí algo así, un noviecito. Véalo. Medio escondido, porque eso era otro, ¿no? Papelito escondido, porque no lo tenía así. Sí. Y eso se comía de todo en esos parrandos. Por la mañana se hacía un sancocho, ya a mediodía se ponía la carne asada, las hallacas, se le echaba ese sancocho ñame, uyama, batata, de todo lo que había en la casa, en la finca. Con el hueso de la res. Con el hueso de la res, sí. O el mute, o todo eso se arreglaba a esos parrandos. Josefita, yo quiero preguntarle algo y o alguno de ustedes me responde de los 3 sabedores del joropo de ayer. Cuando sus papás se iban a la parranda o al parrando llanero, a ustedes los llevaban, se quedaban en la casa, ¿ustedes qué hacían? A mí sí me llevaban. A mí sí me llevaban. Pues a mí me llevaban a lo último, ¿no? Pero en primero sí nos dejaban con 2 o 3 hermanitas más grandecitas, porque todo usted da que uno iba a hacer de abajo para arriba. Anteriormente se decía que la formación o la educación de uno como hijo, yo alcancé a vivir algo, no mucho, pero sí, de que era, los papás de uno son muy estrictos, esto se hace y esto se hacía. Entonces yo digo, ¿cómo hacían ellos para que ustedes de pronto, porque entendía que el baile y la parranda era para gente adulta, ¿cómo hacían ustedes los niños? O sea, yo sé que habían de pronto papás más permisivos, algo otros no, pero cuando estaba el uno, cuando se encontraron ustedes de muy poca edad, ¿ellos le permitían estar en medio de la gente, en medio del parrando, o cómo era esa situación ahí? Bueno, a mí, por ejemplo, me sentaban en una silleta mientras ellos parrandeaban. Y si cuando me daba sueño me acostaban en una hamaca. Sí, y pues por el lado mío, sí, a veces nos dejaban en la casa, pero entonces ellos estaban pendientes, ¿no? Por lo menos mi mamá, si la casa quedaba muy cerca, ella iba cada rato para darle vuelta hasta llevarle comida, el desayuno, el almuerzo. No fuera que el muchacho cuando llegara estuviera incendiando la casa. Exactamente, sí. Pues mi mamá yo me sacaba porque ella no le gustaba tampoco, ella no le gustó nunca la música llanera ni bailar, nada, no. Después que yo crecí, entonces sí, ella no iba, pero entonces ella me dejaba que me fuera con mi hermano o con un amigo o vecino, así. Pero yo de ese baile sí, después que crecí, mi mamá no me paraba en la casa cuando iba a una fiesta. Yo quiero que vinculemos al maestro Pipirrino porque con él hablamos del joropo de hoy y la transición que pasó entre el joropo de ayer y el joropo de hoy, porque todos sabemos que el maestro Luis Alberto fue la persona que abrió ese mundo, abrió esa ventana que estaba ahí sellada para que el joropo de ayer tuviera la relevancia que tiene el día de hoy, el joropo espectáculo, el joropo moderno o el joropo de academia que le llamamos mucho. Maestro, yo quiero preguntarle cómo fue su vida, con quién vivió su vida cuando usted inició a dar los primeros pasos del joropo y dónde fue eso, ¿fue en la sabana o ya fue en un pueblo? ¿Cómo pasó eso? Pues más que todo en la casa de mi mamá Abigail, cuando llegaban las delegaciones de Venezuela. Pero eso ya pasó, fue en la ciudad de Arauca. En la ciudad de Arauca. Pues yo tuve la experiencia también de niño, de disfrutar también de fiestas en la sabana. Por lo menos una vez duré 6 días donde mi tío Efraín Cuenza, hermano de mi mamá, tenía la finca
Feliciano se llama Las Tres Palmas. Y tuve la oportunidad una vez de ir con mi papá abuelo, que en paz descanse, y tuve la oportunidad de vivir y de ver, sí, la parranda. También yo creo que de ahí fue que nació el gusto de yo exponer el joropo, bailar descalzo, porque como dice acá, el hombre dice, allá no se miraban cotijas, o el que llegaba era en tuco y llegaba y era parrandear. Entonces yo creo que de ahí me nació el gusto de interpretar el joropo descalzo. Tuve la vivencia muy pocas veces porque ya uno pasó al ser pueblerino, ¿no? Del pueblo, y muy poco iba cuando vacaciones. Simplemente pasaba vacaciones de junio y Semana Santa y diciembre, y otra vez para el pueblo. Pero más que todo el amor al arte y al joropo nació de la casa, del pueblo. Perfecto. Bueno, vamos avanzando con este tema, vamos a continuar hilando. Hay un tema muy importante que a mí me ha gustado muchísimo y que ha sido muy polémico en distintos escenarios, que el joropo es este, que el joropo es el otro, que antes se bailaba así, que antes se bailaba así. Yo quiero iniciar preguntándole al maestro Pedro Fidel, ¿cómo era ese baile de su época? O sea, ¿qué lo caracterizaba? Hablemos, si quiere, de la música, si quiere contarnos, y de los pasos, de los zapateos, o no sé, de pronto lo que su merced percibe, cómo era ese baile cuando su época, cuando usted estaba muchacho, cuando estaba pequeño, como usted lo miró, de sus padres seguramente, de los abuelos, de esa gente que parrandeaban en el vecindario, en el caserío, en la vereda. Pues en ese antes el joropo se bailaba criollito, ¿no? Criollo, como le dije. Pero entonces nosotros no teníamos la mentalidad para darle esos pasos que ahora tiene esta música que está presentando hoy en día, ¿no? Porque uno sí la aprendía, pero yo me imagino, o no lo hacían, porque yo me siento de que no le dábamos la capacidad de El modernismo, la inclusión de la academia, Sí, entonces eso venía de la sangre de nuestros antepasados. Y seguramente de la mente, ¿no? De la imaginación de las personas. Mente que uno le ponía a la música, porque eso sí le ponía, ¿no? Pero entonces nos pasaba eso, no teníamos la mentalidad para analizar aquel joropo que íbamos a bailar. Lo bailábamos, sí, con todo. O sea que usted nunca hacía como seguramente lo hicimos nosotros, primero la figura 1, la figura 2, no. Exactamente. O sea, era un baile totalmente improvisado. Ustedes, sí, por la figura más que se hacía era la de los talones. Hacía uno ahí cuando venía a la mente. Y el resto balseadito, paseadito. El resto balseadito. Entonces, la música anteriormente. Bueno, vamos a preguntarle a la maestra Abigail Cuenza que nos cuente su experiencia y de su vivencia. ¿Cómo era el joropo en su época? ¿Cómo el parejo la tomaba? Si tenía una característica especial de joropo. De pronto, si usted vivió la experiencia de figuras o no se hacían figuras. Bueno, en ese entonces la gente zapateaba muy suave. Primero que todo el balseo, que eso sí no se ha acabado nunca. El balseo viene del balseo es lo primordial del joropo, es el balseo. La elegancia, me imagino. Sí, señor. Y en el hombre, pasear la pareja. Mostrarla. Exactamente. Y bueno, el zapateo era muy suave. ¿Y la pareja escubillaba? Y la pareja casi nunca escubillaba a la pareja. Bueno, yo era solo corrito, así suavecito. Sí, yo escuchaba arrastradito. Ajá, yo escuchaba a Abigail y en algunas personas, en algunas conversaciones como la que tenemos hoy así, decían que la mujer casi nunca escubillaba, que lo que hacía era hacer el paso más largo, no más, pero que el parejo sí zapateaba y la mujer no escubillaba, pero algo otros dicen que pero sí, el zapateo no era igual a los de ahora, era un zapateo suave al ritmo de la música. Porque antes la música no era tan violenta como ahora. Hoy se habla en el joropo de hoy, que lo vamos a tocar ahorita en el segundo tema, existe algo que llama la descomposición de los zapateos, ¿no? De la música, ¿no? Bueno, y pasos no se hacían. Solamente la botica esta de acá y
al derecho y al revés, digo el otro. Bueno, preguntémosle a la maestra Josefina, ¿qué pasos conoció en el baile? ¿Cómo, si los aprendió? Su referente, el Gabán Renqueado, que la caracteriza tanto como a don Pedro Fidel, eso, ¿dónde lo aprendió? ¿Qué figuras lleva? ¿Se hacían figuras, no hacían figuras en su época? No, sí, sin figura. Pero entonces uno tenía que estar oído en la música. Según la bandola, como la estaba tocando, el que estaba tocando la bandola, y el 4 iba igual, las maracas también, pues entonces ahí iba uno al paso de la música, ¿ves? Por lo menos cuando ese Gabán Renqueado, eso iba muy afilado la música de la bandola. Y el 4 y las maracas, iba todo igual. Entonces, por eso es que uno agarra ese rumbo de baile ahí, el ritmo del baile, de ese baile Gabán. Y eso es uno suave. Cuando el parejo zapatea y balsea uno, entonces hay uno escubilla. ¿Sí? Ahí es donde uno hace esa figura del baile renqueado. Pero entonces en esa época uno hacía era con un pañuelo. Pasaba de para allá y pasaba para acá. Y volvía otra vez y ahí el parejo balseaba uno y zapateaba. Que no es eso. Maestra Josefina, yo quiero preguntarle, ¿recuerda alguna figura especial que se hacía no solo en el baile renqueado, sino en un baile común y corriente? La sacó a bailar un parejo, la estaba balseando. ¿Qué figurita de pronto le hacían? ¿Sí habían figuritas en su baile? Sí, señor, sí había figuritas, porque entonces el parejo balseaba uno, por lo menos una guacharaca, era más violenta que el Gabán, ¿no? Y lo otro, ese baile del caricare también. Eso uno lo baila balseadito y zapateadito, escubilladito, pero suave, se va uno. ¿Y qué figuras le colocaban a ese tipo de aires musicales? ¿Qué figura? No sé, de pronto un gancho, no sé si existía. Nada de gancho. Solamente balseado, Balseadito. Ok. zapateado y escubillado y le da la vuelta a uno normal, así. No hay ninguna figura de que le meta gancho, que le meta otro zapateo, no. Eso se va al ritmo de la música. Bueno, maestra Josefina, diga, tranquila, sigue. ¿Con qué iba a terminar? No. Digan. No, sí. Dígame, pregúnteme a ver. Bueno, le voy a preguntar a cualquiera de ustedes para finalizar este capítulo del joropo de ayer. Los instrumentos que se tocaban en esa época. ¿Qué instrumento acompañaban la parranda, el baile de esa época? En Feliciano había un señor que se llamaba Alberto Martínez y él tocaba el violín. Acérqueme el micrófono para que la podamos escuchar. Eso. Violín. Bueno, repito. No, tranquila. Háblanos que nos está contando del violín. Ajá, él tocaba el violín y también estaba el finado Víctor Borja, que usted lo conoció. Sí. Él también se la pasaba allí en la casa en Feliciano y también tocaba el violín. Bueno, ese tema del violín, vamos a mirar un tema seguramente en otro capítulo, porque alguien me dijo, y vamos a abordar ese tema, que la música de llanera se inició con el violín. Uh-huh. Entonces vamos a conocer esa cronología de los instrumentos, seguramente lo vamos a conocer, y ya que doña Abigail lo toca, es muy importante. Don José dice que dice que don Pedro Fidel, él dice que conoció la bandola, el 4 y las maracas, que ya el arpa vino mucho después. Ahí se remonta a la época de Aviparale, que fue el primer araucano de tocar la Perdón que le interrumpa, Bueno, pero no fue David me Parale. encanta que me interrumpan con este conocimiento. El primer artista que yo conocí se llamó Arturo Agua. Arturo Lamuño. Sí. Arturo Lamuño. ¿Él era venezolano? Era colombiano. Sí, yo he escuchado historia de él, pero Sí. en la historia araucana se conoció fue a David Parale, ¿no? Sí, pero O el Lamuño ¿era araucano? ya la gente sabía que Arturo Lamuño era el artista Araucano. araucano. Ah, bueno, mire, yo esa historia yo no la sabía. Es que usted sabe que a veces la fama los lleva a uno muy lejos. Muy lejos. Cría fama y échate a dormir, ¿no? Exactamente, así como la que yo tengo. Bueno, listo. Yo quiero pasar de esto
Este tema es tan fascinante que realmente cada vez voy a terminar y no quiero terminar. Yo quiero que ustedes me cuenten, ya hablamos de los instrumentos, hablamos la bandola, el cuatro y la maraca, hablamos del el violino acompañado también con cuatro y maraca. ¿O Con cuatro y maraca, sí, señor. Bueno, también hablamos del tocadisco y hablamos de la vitrola, que era un aparato Bueno, que se le da manigueta. en mi casa mi papá tenía una vitrola Ujú. y un aparato así, pequeño, cuadrado. Pero esa vitrola, Y ¿cómo? tenía un parlante y ahí ponían los discos. Venga, doña Abigail, pero la vitrola, ¿cómo se le introducía la música? Yo tengo curiosidad por eso. Por- Un tocadisco ya sabe que está grabado, pero, bueno, eso no tenía corriente ni yo no sé cómo se o sea, pero ese aparato siempre era la misma música o cambiaba. No, eso era disco, le colocaban disco. Era un disco más pequeñito que el de la. Hacía lo mismo que el tocadisco, Era la misma secuencia, sino que era con el cosito. con la manigueta. Con la manigueta, eso. Sí. Y eran discos Había más. discos grandes también, no grandes, sí medianos. Pero mucho más pequeño que el on play del tocadisco. Exactamente. Una cosa grande. Eran más No, pequeños. aquello le arrancaba pequeñito. el El platón. Bueno, pero es que el que yo le digo era más pequeño que el LT. Ajá. ¿Ve? pequeño. Yo conocí el LT, el pequeñito y El on play. El disco grande de tanto. el LP es el on play. Ajá, ok. Y ahí venía el otro Que era más pequeño. que era más Es más o menos el otro que era más como así. pequeño. Sí, en la casa hay muchísimos de esos. Uy, yo tengo música. Otra cosa, que antes no se oía el joropo de vaina por allá. Pero porque no habían tantas emisoras, yo creo, ¿no? Existían para las emisoras, me imagino que en las grandes ciudades, ¿no? Porque Sí. los pueblos o tal vez seguramente no tenían la capacidad de porque eso siempre es costoso tener una emisora, todos los aparatos. Y la gente tocaba más que todo era en eso parrando En vivo y en directo. en vivo Y me imagino que no había para dejar un registro, No. que vamos a grabar, no, como el día de hoy. No Detrás de estas cámaras aquí con un celular y a dónde no se lleva la imagen. Entonces también había hay que tanta entenderlo, tecnología. hay que entenderlo. Sí. Bueno, hablemos, ahora sí para finalizar este capítulo, hablemos del traje del joropo de ayer. ¿Cómo era la vestimenta? ¿Cómo se vestía la mujer? ¿Cómo se vestía el hombre? Cuando yo salí a bailar por primera vez, agarré una falda vieja que yo tenía porque no, y una blusa y vámonos, canoa. Y Chucho unos pantaloncitos normales y una camisa, así como anda él, O sea, la vestimenta normal. normal, eso nadie le ponía, pero no había liqui, no había... Ponte lo que se ponía liqui era... Ponte el micrófono, Abigail. Acerca el Acerca el micrófono, Abigail. Los que se ponían el liqui eran los que tenían billetes. Ah, sí, eso sí se hablaba, que la gente que usaba liquiliqui era el hacendado de la... Sí, Que los campesinos, la gente de a pie como nosotros, usábamos era la ropita. La ropita con nuquera. Y tuco, o se ponían el pantalón y se lo enrollaban. La pinta domiguera, la que llamaban la pinta domiguera, que es la que le conoce como la pinta domiguera, que era la mejor pinta. Es más, mi papá me contaba la historia que ellos tenían una sola muda de ropa para ir a la fiesta, para ir a fiesta. El resto era pura ropa de para trabajo y de tuco trabajo, y sí. para la lidia cotidiana. Pero que la pinta dominguera la componía el sombrero, una buena camisa, un pantalón y las cotizas que no hacían falta, ¿no? Era la hebra, Me tocaba bailar descalzo. la hebra, como ellos decían, como ellos dicen. Calvo, sí. Descalzo, sí. Estarían embarrialados porque eso llegaba uno y nadie le ponía cuidado. Nadie le ponía cuidado. A cualquier mujer iba y sacaba Y, y a bailar. y sudado de los pantalones por aquí de la bestia, del hombre a caballo, sí. Muchas veces venía de lejos, de a pie, a una fiesta. Ah, bueno, entonces no era muy complicado el tema del traje, no es como al día de hoy que dicen que la vestimenta Ahora, tiene, si no se puede- tiene que ser así, tiene que ser así, porque hay muchos reglamentos, ¿no? En los festivales, oropódromos, ya le definen hasta el color de la ropa a uno. Sí, Yo creo que en esa época, ¿qué cuento de color? Lo que uno tenga, eso se llevaba para uno lucir lo mejor que Claro. tenía, Sí. lo mejorcito. Sí, tenía una franela, con esa franela se iba. La colera. Lo único, Un dicho, cuando no hay más con mi mujer me acuesto. ¿Cómo es que él dice, llanero? Ah, Cuando no Así hay es más que- con mi mujer me acuesto, ¿no? lo único que sí era una regla, o yo no sé, era una costumbre que sería lo que tenían. Las parejas todas se sentaban allá, ¿no? Era una sola El banca. hombre para allá o afuera. Mm. Yo venía de afuera a sacar una pareja de allá, de una estelagra por Por el pañuelo. a sacar aquella pareja. ¿Eso era una moda o era un signo de respeto? ¿Qué era eso? De respeto, yo más bien lo veo como... Abigail, pégate. Pegue el micrófono. El pañuelo lo usaban por allá. Él es de una parte, yo soy de otra. Sí. Pero el pañuelo lo usaban los hombres para ponérselo
En la cadera la pareja para no ensuciar el para vestido. no ensuciar el vestido. Exactamente. Yo he escuchado historias del pañuelo, dicen que el pañuelo lo usaba, el hombre le daba el pañuelo a la mujer y la mujer lo recibía, lo aceptaba y ella guardaba el pañuelo aquí. Cuando estaba sudado el parejo le secaba el cara. sudor y se secaba ella, pero yo imagino que tendría que ser algo que existiera mucha confianza. Algún ¿no? Porque yo creo significado, que- sí, porque sí. antiguamente porque no vaya a ser que por ahí no se embriagan como ahora. secándole el sudor y en la frente llegue la otra y la mechonee por ahí por O los papas, mire, correa, porque antiguamente Yo era distinto. miré y sé, era para eso que lo usaban. Y en ese antes había mucho respeto con la Sí. y se dicen que el hombre que cargaba un pañuelo porque era un hombre caballero, ¿no? No sé. Exactamente, y yo por lo menos iba a sacar a doña Abigail a bailar, pero no le iba a estar adelante esta oreja ni nada, porque el esposo de ella estaba por ahí, o no nomás que por tenerle el respeto a ella. Sí, bonito. No, así fueran El solteras. Europa de antes inspiraba respeto, Sí. caballerosidad. Exactamente. Qué bonito, qué bonito. Bueno, yo creo que por hoy vamos a dar por terminado en este momento este capítulo y nos vamos a ver en un nuevo capítulo que será el joropo de hoy. Este se llamó el joropo de ayer, ese joropo antiguo que ellos nos relatan con sus historias, con su característica, con su vestimenta y pues no nada. Gracias a ustedes, expositores, gracias al maestro y nos vamos a mirar en el próximo capítulo y vamos a hablar del joropo de hoy.